Muchachos, buenos días. Empecemos ya nuestra segunda actividad de la materia de dibuja objetos vectoriales. El tema son los gráficos vectoriales que van a estar simulados de manera análoga. ¿Qué es eso? Bueno, pues el asunto es que tenemos estos objetivos a lograr. Primero, necesito que entiendas bien qué es el gráfico vectorial. De eso se trata la materia, es lo principal. Dos, que entiendas cómo es el proceso para dibujar un gráfico vectorial, porque la verdad no es tan natural, tan fácil como uno pudiera pensar, como uno ha tenido un poquito de experiencia a lo mejor dibujando en la computadora, de que tú agarras una herramienta con diferentes colores, los pintas y ya, nada más. ¿Okay? Es un proceso un poquito más técnico. Y que comprendas entonces las limitantes, pero también tiene ventajas, de que utilices un gráfico vectorial. Estos son los objetivos y los vas a demostrar mediante la siguiente actividad. Vas a entregar, ¿okay? dos ilustraciones de dibujos vectoriales hechos con recortes de papel de colores en hoja tamaño carta, o sea, estos, ¿ok? Voy a entrar más, o sea, este mono no, ¿ok? Este es el ejemplo. Voy a entrar a detalle más adelante. ¿Okay? Bueno, vamos entonces con la teoría. ¿Okay? Lo que es el dibujo vectorial. ¿Okay? Vamos a diferenciarlo del mapa de bits, que están hechos nada más de unos cuantos nodos, como ya habíamos mencionado anteriormente. ¿Okay? Esos nodos es algo interesante el comprender el concepto del nodo, que es un punto, ¿sí? Que no tiene un tamaño fijo, ¿okay? Ni siquiera tiene un color, ¿okay? No tiene un color, no tiene un tamaño, nada más tiene una posición. El asunto es que ese punto va a generar y recibir una línea. Esa línea tampoco tiene un grosor ni un color, ¿okay? Ahorita nada más la estamos viendo ahí mostrada, ¿okay? Por el programa, pero el programa nada más sabe que este es el punto que tiene X posición y este es el siguiente punto, y que entre punto y punto debe de generar una línea, formando así entonces diferentes figuras. Importante que entiendas que esa línea tiene un orden, ¿okay? Es una especie como si fuera un hilo, tiene un inicio, tiene un final, ¿okay? Por ejemplo, no puede haber, este es el nodo 1, 2, 3, 4, 5, 6, no puede haber que de este nodo, además de pasarse al 3, haya un nodo, no sé, por ejemplo, que haya dos nodos con el número 3 y se vaya la línea para acá. No, es un orden lógico, ¿okay? O sea, es simple, ¿okay? Pero también esas líneas podrían ser unas líneas curvas en vez de líneas rectas. Por ejemplo, para la computadora, para el programa, ¿cómo entiende, cómo dibuja un círculo? Son 4 nodos que tienen cada uno exactamente la misma línea curva. Incluso se pudiera dibujar un círculo nada más con 3 nodos, ¿okay? Pero sería algo complicado. Entonces lo mejor es le pone 4 nodos bien centrados, ¿okay? Bueno, a esas líneas que están originadas entre punto y punto, que son los nodos o los vectores, le vamos a llamar el path en inglés, que significa path en inglés camino, ¿okay? Aquí le vamos a llamar como el trazado, trazo o contorno. Decía, visualízalo como si estuvieras usando un hilo y una aguja, en el que importa mucho el orden en el que entran la aguja en el lienzo, ahí entre los espacios, ¿ok? O sea, es exactamente lo mismo, o sea, no te puedes, si aquí está el 2, si aquí está el 3, no puede, el mismo hilo no se puede ir para dos lados diferentes, ¿ok? Es exactamente igual. O por ejemplo, recuerda esos juegos de libros para colorear, de actividades, que te decía une por puntos. Pues es exactamente lo mismo, ¿ok? El programa sabe qué nodo tiene su orden en el que fueron dibujados, ¿sí? Esos trazos, entiende también, este es un concepto importante, puede generar figuras, esta se llama una figura abierta o figura cerrada, ¿okay? Que es abierta de que su inicio y su fin no coinciden, ¿okay? Y la figura cerrada, cuando tú la estés dibujando, y hagas coincidir el cierre de la figura en el mismo nodo, entonces va a ser una especie como de circuito. Y si lo quieres ver así, como si fueran carreras de carros, ¿okay? Tenemos por un lado una carrera en la que
la meta y el inicio y la meta son distintas, o una en el que se le dan varias vueltas a la misma pista y crea entonces un circuito. Ahora, encima de este trazo, el programa, programa cualquiera, ¿okay? Si es Illustrator, si es Corel, si es InDesign o lo que tú quieras, va a dibujar entonces una línea donde ya le vas a poder establecer un grosor y un color. O sea, estas seis son exactamente la misma figura, pero fíjate cómo tienen una apariencia distinta. ¿Okay? Pero el programa sabe que es igual. Por ejemplo, esta es más grande que esta, no es más grande. ¿Okay? No abarca más espacio, son exactamente las mismas. A otras generaciones antes les ponía este ejercicio, ¿okay? Para ejemplificarlo. Les pedía una lámina de unicel o cartones, les pedía que trajeran chinches o alfileres o agujas, ¿okay? Para simular los nodos, ¿okay? Y que trajeran un cordón, ¿okay? En el caso, y pues de preferencia delgado, ¿okay? Pero así como ese hilo puede ser negro, puede ser rojo, puede ser del color que tú quieras, ¿okay? No había problema. Y les pedí entonces que trazaran sus iniciales, su nombre. Aquí esto te ayuda a entender, ¿okay? Que necesitas, para dar la forma a ese hilo, pues crear esos nodos. Y que entre un nodo y otro, la única posibilidad que tendría ese hilo, si lo amarras bien, es ir recto. Si lo dejas un poquito flojito, pone tú que sí te genera curvas, ¿okay? Pero de todos modos necesitan esos puntos de anclaje de los alfileres, ¿okay? Entonces esto te ayuda, por ejemplo, a entender que todas las figuras, por ejemplo las letras vectoriales, son una especie de circuito que tiene un inicio y tiene un final, ¿okay? No eran formas abiertas. Entonces, por ejemplo, pues necesitaban cerca de 60-80 alfileres, ¿okay? Y aquí lo interesante es que no importaba realmente el tamaño. Yo les decía, háganlo grande, porque si lo hacía chiquito, pues ibas a batallar un poquito con colocar los alfileres tan cerca, y entre más grande, pues un poco más fácil de maniobrar. Pero que la cantidad de alfileres, a final de cuentas, iba a ser la misma. O sea, que es lo mismo que le pasa al programa, ¿okay? Te guarda la información de la misma cantidad de nodos y lo redibuja al instante y no le cuesta nada de trabajo, ¿okay? Bueno, pero un dibujo más complejo, porque esto pues es muy sencillo, creo yo que se entiende fácil. ¿Cómo están hechos? Bueno, de entrada te vamos a poner el ejemplo de que pues en la era digital del medio de entretenimiento, de las caricaturas, ya hay muchas producciones que son hechas con gráficos vectoriales, ¿okay? Casi todo lo que está hecho en el formato ancho de pantalla son animaciones hechas ya con la ayuda de la computadora. Estos vectoriales, estos gráficos, ¿cómo están hechos? Bueno, pues de entrada ten en mente que se hacen con figuras geométricas simples, ¿sí? ¿Qué es lo más simple que podemos tener? Bueno, un nodo por sí solo no es nada, un punto no es nada, no tiene forma, tamaño, grosor ni color. Pero un punto que tiene una continuidad en el espacio y termina en otro punto, genera entonces una línea. Entonces la línea al menos ya tiene una longitud, ¿okay? Eso sí podemos medir. El grosor no, tú digas, pero aquí se ve negro y se ve la forma redondita. Es nada más como la computadora lo representa, pero no existe. Bueno, y ya al menos con 3 nodos podemos crear entonces un triángulo, ¿okay? O una figura de una línea quebrada, abierta. Entonces, pues con esa idea tan sencilla, ¿okay? Se pueden crear figuras, ¿okay? Cualquier figura. Pero pues esas figuras son demasiado simples, ¿verdad? Uno no quiere eso. Uno quiere ver colores, quiere ver formas suaves. Entonces, mediante los mismos cantidad de nodos, podemos entonces ahora crear formas más elaboradas mediante las curvas, ¿sí? Como te comenté, para el software vamos a tener el gráfico que son curvas abiertas o cerradas, ¿sí? La línea la va a entender como el contorno, trazo o path, ¿sí? Es como lo va a manejar. Y aparte, cada figura
nos presenta las siguientes opciones en el programa de diseño, que puede ser una figura que sea hueca, o sea, que no tenga relleno. ¿Qué es eso? Pues de que tú vas a ver entonces lo que esté detrás de ella. ¿Okay? Puede ser sólida. ¿Qué significa sólida? Y con un color plano, pues que siempre que movamos la figura va a tener ahí un color único, que no va a variar. Puede tener un degradado. En caso de los degradados vectoriales es muy fácil hacerlos. ¿Okay? Por ejemplo, aquí tenemos el color amarillo y aquí tenemos el naranja, y en el intermedio, si fuera el caso de un gráfico rasterizado o de píxeles, tendríamos cientos de diferentes tonos de naranja. Pero para el programa nada más tenemos dos colores y él se encarga ya de sacar la transición de los colores. O puede tener incluso un patrón, una textura, ¿okay? un estampado dentro de. Si tú haces una figura incluso abierta, o sea que su inicio y su fin no están unidos, que no están cerrados, de todos modos el programa va a entender que el inicio y el final deben de ir juntos, y entonces le va a dibujar ahí su relleno. Este es un error que siempre hay que evitar cuando estemos dibujando trazos o figuras sueltas. Después te explicaré más a detalle esto. Okay. Entonces, por el momento, ¿okay? Apréndete bien que tenemos estos dos elementos: el contorno, el trazo o el pad, y el relleno, también se le llama en inglés fill. Okay. Bien. Bueno, ese trazo, ¿qué opciones tenemos para el trazo? Puede ser delgado, puede ser grueso, puede ser, por ejemplo, fíjate bien aquí, en ambos casos es la misma figura. Esta esquina tiene la opción de que te lo dibuje proyectado y te genera ahí pues una línea más puntiaguda, o puede ser redondeado. Observa la diferencia. Puede ser discontinuo, que puede ser de colores, puede estar alineado hacia adentro. Observa que es la misma figura, pero esta la café pareciera más pequeña que la original. O por ejemplo, el caminito, ¿okay? El trazo puede ir por afuera de lo que es la línea vectorial y entonces darnos la apariencia de que es más grande, o incluso pudiera recibir un degradado. ¿Okay? Son las opciones que tenemos para nuestro trazo. En el caso del relleno, pues ya te los había explicado, ¿verdad? Que es sin relleno, con degradado y con patrón, textura o motivo también se le llama. ¿Okay? Bueno, vamos a trabajar nosotros con el programa de Illustrator o Illustrator, es el nombre correcto. ¿Okay? En ese programa va a haber este icono muy importante de que entiendas. Tenemos un cuadro sólido y aparte tenemos un marco. ¿Okay? Observa, marco. Entonces esto ya nos dice qué es lo que va a llevar el interior del contenido y qué va a ir en el trazo. Fíjate bien, si nosotros creamos una figura que nada más tiene el contorno, el programa lo va a entender y lo vamos a visualizar así, ¿sí? Que esta línea diagonales no existe nada, ¿sí? Porque si tú lo ves en blanco, tú pensarías que a lo mejor tiene color blanco. No, entonces la diagonal es cero, no existe. Nada más tenemos un trazo. Solo relleno, fíjate bien. Entonces hay un relleno, ¿cuál? El azul. ¿Hay trazo? No hay trazo, por lo tanto le pone ahí su línea diagonal. O la opción más común que también vamos a tener es que tenga ambos, tiene un relleno y tiene un trazo, y entonces por lo tanto tenemos ahí los dos diferentes colores. O fíjate, pon mucha atención con esta otra opción: no tiene trazo ni tiene relleno, pero existe, entonces es invisible. Tú me dirás, pero yo lo estoy viendo. Sí, te lo está mostrando y te lo está señalando con el color rojo o el color verde o el color azul, dependiendo de cómo configures allí el programa. Pero es nada más como, pues sí, imagínate que es un fantasma, ¿verdad? Y para hacerlo visible nada más no lo estamos señalando con el dedo, pero sigue sin tener una forma visible, nada más para que veas dónde están los puntos que siguen existiendo y por dónde y qué forma tienen las líneas. ¿Okay? Entonces ahí van a estar marcadas. Esto te lo estoy advirtiendo porque es un error muy común de principiante, que de repente tú pienses que tu dibujo se borró, y no es que se haya borrado. Lo que pasa es que tú sin querer, ¿okay? Le eliminaste el relleno y eliminaste el trazo y ya no lo estás observando, ¿okay? Pero el programa lo sigue, ahí existe, ¿okay? Bueno, entonces mediante esa manera,
combinando diferentes figuras simples, ¿okay? Podemos crear esos gráficos un poquito más elaborados, ¿verdad? Es nada más un círculo, es un trapecio y es un rombo. ¿Y qué es lo que ves? Pues es una naranja. ¿Okay? Muy simple el dibujo, ¿verdad? No está nada chida ni nada. Pero entonces, ¿cómo hacemos sí dibujos chidos, dibujos más complejos? ¿Ok? Ahora, como te decía, pues en el caso de las caricaturas, ¿okay? Tú no ves rectángulos, trapecios y óvalos, ves formas más complejas, más elaboradas. ¿Okay? Estos gráficos vectoriales tienen líneas y contornos muy bien definidos. ¿Okay? Tienden a tener poca cantidad de colores. Y en el caso de que tengan degradados, por ejemplo, esta es una imagen vectorial, pero no es de animación, es una ilustración. ¿Okay? Como te comentaba, es muy fácil para el programa hacer degradados. Los gráficos para caricatura, mira, son colores, se le llaman planos o sólidos. ¿Okay? Y no se ven mal, la verdad. Aunque la mayoría de estas caricaturas, los fondos, los escenarios, no son gráficos vectoriales. Muchas veces son dibujos hechos a mano de manera tradicional. Entiende, vamos a quitarnos de la mente la idea tradicional de que dibujamos mediante manchas. O sea, tú con un lápiz, ¿tú qué estás haciendo? El lápiz es una barra de grafito que mancha, ¿verdad? Que es polvito que se queda impregnado en la superficie. Y así es como mediante manchas vamos creando líneas, formas que nos dan imágenes. ¿Okay? Un gis son pigmentos, ¿okay? Se quedan en el papel. Entonces ahorita saquémonos de la cabeza esta idea, ¿ok? Tú a lo mejor agarraste un programa de dibujo, ¿okay? Dibujaste ahí una línea, un contorno, buscaste una herramienta que tiene forma de cubetita que tira ahí una gota, le diste clic, pum, y se rellenó, ¿ok? No, así no va a ser. Ponte en mente este ejemplo de que las figuras y formas que vamos a hacer van a ser recortes, van a ser materiales que ya tienen su color, que ya tienen esa textura o consistencia o como le quieras llamar, y que su forma siempre va a ser bien definida. ¿Sí? Recuerda esas figuritas en el kinder, en la primaria, ¿okay? Que hacías juntando más piezas. El trabajo que vamos a hacer, yo te pido que uses papeles de colores, aunque estos ejemplos, estas fotos, pues son foamies. ¿Quieres usar foamies? Está bien, lo que tú gustes. Nada más el asunto es que se siga el mismo principio. O sea, por ejemplo, aquí las manchas de la jirafita no son pintura, ¿okay? Es el mismo material, es otro material, ¿ok? La actividad para realizar. La actividad se hace en la escuela, ¿okay? Es para realizarse durante esta semana. Y vas a imitar un gráfico vectorial. ¿Okay? Decía que también hay videojuegos que utilizan gráficos vectoriales. No es en el caso de los videojuegos los vectores lo más común, son los rasterizados, los pixelados, eso sí. ¿Okay? Pero los juegos más modernos que son bidimensionales los usan mucho, ¿okay? Porque pueden ampliar o hacer más pequeño, grande el gráfico sin que se distorsione. Bueno, vas a buscar dos personajes de caricatura. Te pido de preferencia que sean de caricaturas, ¿okay? Porque ahí está el ejemplo muy sencillo con eso, ¿okay? Y imprímelo en una hoja tamaño carta. La impresión puede ser en blanco y negro, no te preocupes, ¿okay? No gastes. El asunto es que esa impresión esté del tamaño más grande posible. Hazme caso, entre más chiquito más vas a batallar, entre más grande va a ser más fácil que lo puedas hacer. Que la imagen quepa en la hoja, o sea, no mal si te lo imprimen cortado, mal si te lo imprimen así de chiquito, mal si lo imprimen estirado. Fíjate cómo el personaje es casi un círculo perfecto. Aquí es un óvalo, o aquí está aplastado, ¿ok? No, que no te lo distorsionen, que mantengan su proporción original. ¿Okay? Vas a analizar ese dibujo,
ver qué colores necesitas y buscar entonces cartulina, papel o foamy, ¿verdad? Nada más el foamy, pues acuérdate que es muy grueso y a lo mejor detalles pequeños no te van a funcionar. Y aparte, cómo pegas el foamy, creo que es mejor el papel, que sí agarra resistol y lápiz adhesivo, y el foamy no. Bueno, el asunto es que tú tienes diferentes opciones de cómo vas a recrear esas imágenes, ¿okay? En qué orden es el más adecuado para que tú lo hagas. O sea, este gráfico, por ejemplo, ¿cómo sería fácil de hacer? Una opción sería, vamos recortando toda la forma roja, ¿sí? Para encima colocarle entonces líneas que van a ser también recortes, ¿sí? Por ejemplo, el pico, yo no voy a hacer dos figuras sueltas, voy a hacer una entera, completa, y encima le pongo líneas. Igual, aquí por ejemplo, la panza, ¿okay? Yo no le voy a recortar esa forma al rojo, ¿okay? Es mejor que sea un área más pequeña encima de la otra, igual los ojos, ¿okay? Entonces es cuestión de que analices en qué orden, qué me conviene que quede arriba y qué me conviene que quede abajo. ¿Okay? Si tú pones esta figura debajo de la roja, ¿se va a ver? No, ¿verdad? Pues así de simple, hasta como de tonto, ¿okay? Pareciera. Pero esos problemas suceden al momento de que ya te paso a que trabajes a cómputo, que estás haciendo el trabajo en el programa, que no encuentras las imágenes que tú acabas de dibujar. ¿Por qué? Porque se encuentran debajo en el orden incorrecto, ¿verdad? El rojo resulta que está hasta arriba. ¿Por qué? Porque lo dibujaste al final. Por ejemplo, en el programa de Illustrator, si tú dibujas primero el rojo, después el amarillo y después el blanco, ¿okay? El blanco va a quedar arriba porque fue el último en dibujarse. En el orden en que lo dibujaste va a quedar más arriba. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que cambiar el amarillo a mero arriba, después el blanco. Estos dos comparten el mismo orden, pero no importa, ¿okay? Y al final el rojo, ¿okay? Entonces, por eso va a ser las figuras de un color sólido, ¿okay? Otra opción, ¿okay? Aquí a lo mejor, tal vez en algunos casos te convenga, fíjate, puedes recortar para el contorno, una silueta negra, ¿okay? Y encima pegar entonces los colores, ¿okay? Pero fíjate, aquí nos hace falta las líneas que dividen aquí el copetito. Entonces, en algunos casos es una mezcla de ambas, digamos, técnicas, ¿okay? Lo presentas en una hoja tamaño carta, ¿okay? Hazlo del material que se te dé la gana, pero preséntamelo en hoja tamaño carta, ¿okay? Ponle unos márgenes, ¿okay? Ponle tus datos, ¿okay? Ponle el tema, es el dibujo vectorial. Ahí está el contenido y quién lo hace, ¿verdad? Empieza... Bueno, aquí de preferencia mejor hubiera puesto Pérez. Si pone Pérez primero, me es más fácil para mí buscarte en la lista. ¿Okay? Aquí nada más lo siguiente. Todo debe de ser hecho con recortes. No debes de dibujar sobre el papel. No debes de usar marcadores, plumones, pinceles. Nada de eso. ¿Ok? Todo debe ser hecho con recortes. Pero cuida por favor, estas especificaciones, ¿verdad? Que sea tamaño carta, que sea un gráfico vectorial, que tu trabajo sea limpio, que esté bien presentado. Lo que es bien recortado, pues tú sabes que si esto es una curva, mira, por ejemplo, eso es un mal recorte, mira, no tiene por qué haber ese chipote, ve. Se ve ahí todo mal hecho. No, siempre trata de hacer lo mejor posible. ¿Okay? Que no tenga ahí pegostes ni de pegamento u otras sustancias viscosas, que se vea limpio. ¿Okay? Fíjate bien. Este gráfico es el original. Este es uno que yo repetí, ¿okay? Yo calqué. En este caso las piezas pues son exactamente las mismas. Es nada más cuestión de colocarlo en el orden correcto, cada una de ellas. Mira, vamos a entrar ahora un poquito más de detalles para las instrucciones. De entrada, como te comenté, me vas a entregar dos dibujos distintos, ¿ok? Igual pueden ser, si quieres, de la misma serie, que pueden ser distintos. Nada más necesito 2 por persona. Mira, ahí está el título, ¿ok?
quién lo hace, su grupo, su margen, todo chido, todo bonito. ¿Sí? Entonces recuerda, título, contenido y datos. Observa, nada más recortes de papel, o foamy, o cartulina, o ponle tú que, no sé, una envoltura de un dulce dorado, te sirve. Ah, excelente, úsalo. Está bien. Que busca el color más parecido, no vas a encontrar a lo mejor exactamente el mismo tono. ¿Sí? Recorta las curvas con recortes curvos, o sea, no mordisqueado, no recto. Y nada más recrea dibujos vectoriales. Pon mucha atención en esto, ¿ok? Porque luego me quieren hacer, me traen a Pocoyo. ¿Cuál es el problema? Bueno, de entrada este es un gráfico 3D. ¿Sí? El gráfico 3D lo hace, bueno, obviamente lo hace una persona, pero la computadora se encarga de sombrear y de iluminar ese modelo. Entonces, las partes más oscuras, a final de cuentas, se traduce en que es pixel, mira. ¿Okay? Son píxeles. Aquí tenemos diferentes tonos de azul. Pero tú no puedes, bueno, sí pudieras, pero esto no lo puedes hacer con vectores. ¿Okay? Y si lo haces, tendrías que hacer entonces un dibujo. Luego me traen personajes de películas que son, como te comento, 3D. ¿Okay? Es más, esto ni siquiera, estos son juguetes, no son imágenes de la película real, pero de todos modos, no, tampoco. ¿Okay? A menos que tú digas, ah, bueno, son los dibujos del libro para colorear que ya otra persona se encargó de dibujar. ¿Okay? Ahorita no me traigas este tipo de gráfico, este es el gráfico rasterizado, de pixeleado, o mapa de bits. Con este vamos a trabajar en la siguiente actividad. ¿Okay? Ahorita no. Tampoco quieras hacer ilustraciones o dibujos demasiado complejos o elaborados. ¿Okay? Tú dices, el cielo es un color plano, ¿okay? Y aquí es blanco, sí, pero el personaje, mira, observa el personaje, todos los diferentes tonos que tiene y detalles en los colores. O sea, esto, a menos que trabajes en un formato muy muy grande, no lo pudieras hacer mediante vectores ni papeles. ¿Okay? Dibujos que tienen, esto sí, ponle tu, mira, son colores planos, son líneas, ¿ok? Pero observa cómo varían los tonos de los colores, porque en particular son ilustraciones que tienen ya demasiados efectos, son ilustraciones digitales. Por ejemplo, fíjate bien, si lo quisieras hacer con papel, ¿dónde le metes el cambio del amarillo al rosa? ¿Ok? Todos los brillos, todas las líneas muy delgadas, o sea, batallarías demasiado. Hay algunos animes que es un dibujo más simple y sí está perfecto de hacer, ¿ok? Entonces, casos como estos no. ¿Okay? Este es un dibujo vectorial, sí. ¿Okay? Observa, tiene colores planos. Bueno, el dibujo original es vectorial, pero aunque ahorita lo estamos viendo pixelado. Ahorita te voy a mostrar la diferencia, pero el asunto es, aprende a distinguirlos. Tenemos líneas bien definidas, normalmente son gruesas, ¿okay? Todo esto es el mismo color. Puede tener sombra, puede tener un brillo. ¿Sí? En el caso del hombre araña, pues imagínate, estas líneas las tendrías que hacer con recortes de papel, no con plumón. No es imposible, pero nada más chécale que va a ser algo difícil. ¿Okay? Pero vamos, sí se pudiera hacer, esto es un gráfico vectorial, ¿okay? Pero no me quieras hacer ¿ok? Que ese es un dibujo a tinta china que después se coloreó a veces con maneras digitales, a veces todavía con acuarela real, ¿okay? Pinturas verdaderas. Entonces, pues toda la cantidad de tonos que tenemos, pues no, ¿okay? No. Por ejemplo, Batman, me gusta mucho usarlo de ejemplo. ¿Okay? El Batman de las caricaturas es una serie de dibujos que se tiene que redibujar cada vez, entonces formas complejas, muy elaboradas, pues lo harían muy tardado de hacer. Entonces, ¿qué hacen? Hacen una versión muy simple, con colores planos y formas geométricas simplificadas, a diferencia de lo que son las ilustraciones. Bueno, esta es una pintura, ¿sí? No es una ilustración del cómic tal cual, pero vamos, o sea, esto lo hace un artista en tamaños grandes, ¿sí?
en lienzos grandes para poder hacer todos estos detalles de variarle el color y demás. Ten en cuenta que estamos viendo una foto, no estamos viendo la obra original. Esto de seguro se pintó sobre un lienzo, ¿sí? O sobre un papel artístico en un tamaño muy grande, ¿sí? Esta ilustración es antes de la era digital. Entonces, por ejemplo, ese no. Ok. ¿Cómo saber si el gráfico que vas a hacer es vectorial? Bueno, normalmente tiene colores planos, ¿ok? O sea, no hay degradados, hay líneas gruesas. Pudiera o no tener contornos, ¿ok? Como por ejemplo te decía aquí, este no tiene contornos, ¿ok? Y son gráficos vectoriales. Tiene una que otra línea que ayuda a definir, por ejemplo, los dientes, aquí la camisa, ¿okay? Ahí sí se vale, pero la regla general es que normalmente no, en esta caricatura no tiene contornos, ¿ok? Tiene pocos detalles, ¿ok? En el caso de Batman, lo que te decía, lo simplifican mucho. Mira, el cinturón, fíjate a ver cómo está el cinturón, ¿ok? O sea, son formas básicas. Igual, no le dibujan ahí los chorrocientos músculos, nada más la forma general y con eso basta, ¿ok? Y no están sombreados ni con brillos, normalmente, es lo que te decía. Aquí tiene sombras, sí. Si tú quieres hacer pues necesitas un papel gris y un papel gris oscuro, ¿okay? Igual con el azul, dos tonos, lo que lo hace un poquito complejo, ¿ok? Mira, si por ejemplo entras a internet y buscas dibujos vectoriales, te va a aparecer esto, ¿okay? Son dibujos vectoriales estos, sí, pero tienden a ser dibujos más artísticos, ¿okay? Más complejos. Entonces busca, por ejemplo, no sé, de caricatura, de cosas más adecuadas para poder hacer. Fíjate, estos, los de la Warner, no son vectoriales, pero es un buen nivel de dificultad. O sea, de entrada casi todo lo clásico de animación, o sea, Disney, por ejemplo, no sé, el Pato Donald. ¿Okay? Estos serían imágenes vectoriales, ¿okay? Mira, está fácil de hacer. Son colores planos. Aquí nada más las líneas son líneas más delgaditas, ¿ok? Sí, pero por ejemplo, no, ¿ok? No sería vectorial, ¿ok? Comento, animes entre más o menos infantiles. Por ejemplo, es, a ver, mira, es tal cual de la caricatura, de seguro se hizo de manera digital. Fácil lo puedes hacer, aunque es una línea delgada. Definitivamente es vectorial, no es parte de la caricatura, ¿okay? Ahí estaba el otro. Y pues es un 3D, no lo hagas, ¿ok? Búscate entonces imágenes vectoriales de lo que quieres hacer. A ver, la señora Hanna-Barbera. O sea, yo sé que pues estos no ni los conoces, nomás los ubicas de vista, pero cumplen perfectamente el requisito de que son colores planos, líneas gruesas, aunque variables, y se ven bien. ¿Okay? Entonces puedes tomar algo de esto, buscar o decía lo clásico. Mira estos, por ejemplo, este tipo de dibujo, ¿ok? Los clásicos. Estos sombreados no, aunque esto sea arte oficial, pues no vas a hacer ahorita estos con brillos ni nada de esto. Entonces Disney, Warner, Hanna-Barbera. Mira, lo del creo que entran en la marca de Hanna-Barbera también. Okay. Pero perfectamente, mira, todo esto. Mira, de veras.
¿ok? Algo más actual. Me hacen mucho también de Steven Universe y de Hora de Aventura y de estos, el Regular Show, que suelen hacer mucho trabajos de estos personajes, ¿ok? Entonces todo esto es perfectamente válido, ¿ok? Ya te enseñé que no, cuáles no. Por lo mismo, mira, estos son trabajos que me han hecho en los semestres anteriores, ¿okay? Muy buenos. Ahorita yo me estoy acercando y pues se le ve el pixel porque estamos viendo la foto, ¿ok? Pero igual, se observa cómo son recortes. Si nos acercamos mucho, pues sí, ahí se le va a ver ahí uno que otro fallita, ¿verdad? Pero para el tamaño carta, pues está excelente. Aquí nunca supe si le faltó la mano o qué pasó ahí con eso. Okay, pero mira, okay, o sea, la línea es un papel, ¿okay? Toda línea son papeles, es un trabajo muy fino, muy bien hecho el que hizo esta persona, que curiosamente la mayoría de los trabajos que guardo, mira, este sí es muchacho, muchacha, este también, mira nomás cuánto detalle y cuánta laboriosidad. Cuando yo veo trabajos así que demuestran un esmero, mira, cada punto es un papel diferente. Cuando yo veo trabajos así de bien hechos, de esmerado, suelo recompensar y valorar el esfuerzo extra, ¿okay? Lo reconozco, lo sé reconocer y lo valoro. Bien, ahora lo que te quería explicar para que comprendas las diferencias. Esta imagen, yo la hice, esta ilustración. Esto lo que le llamo es el gráfico vectorial, el original. Aquí sí, mira, nunca, por más que me acerque, vamos a ver píxeles, ¿ok? Porque el programa lo está redibujando, mira, por más que me acerque. Estas líneas, por ejemplo, la nariz es una línea que tiene un nodo. Estos se le llaman manivelas. Entonces, lo divertido, lo interesante o la potencia del gráfico vectorial es que, mira, tú puedes redibujar, ¿okay? O corregir de manera muy fácil moviendo nada más los nodos. Esta que se llama la manivela determina qué tan larga o qué tan fuerte es la curva, mira. Manivelas cortas, una curva cortita, pero si las manivelas son largas, la curva es más fuerte, ¿okay? Entonces, al momento de dibujar, quizás sea un poquito más tardado de hacer, ¿okay? Que un gráfico rasterizado. Es fácil hacer las correcciones, ¿sabes qué? Más largo, más chatito. Aquí, por ejemplo, el grosor de la línea es variable. Esta línea, por ejemplo, mira, esta línea es le puse aquí como si fueran los hilos. Esta línea es uniforme, mira. ¿Okay? Entonces puedo mover perfectamente los nodos. Y quiero que entiendas cómo es que está construido. Por ejemplo, es una serie de figuras. O sea, mira, son líneas o elementos sueltos. ¿Sí? Por ejemplo, esto es lo que le da la solidez. Ahí está el color. ¿Okay? ¿Te fijas? Es una figura sólida que se encuentra debajo de las líneas. Igual, mira. Lo de los globos, por ejemplo, el brillo pues es un círculo blanco. El relleno es otro. Okay, eso es otra figura distinta. ¿Sí? Así es la manera en cómo se trabaja el gráfico vectorial. Pero cuando ya se terminó el gráfico original, o sea, ya lo terminamos, se hace algo que se le llama el expandir. Se le llama el gráfico vectorizado, expandido u optimizado,
Por ejemplo, ¿te acuerdas que te mostré la línea ahí de la nariz? Mira. Ahora la nariz ya no es una línea con nodos, con nada más 3 nodos, tiene ahora un montón de nodos. Mira. Esto a lo mejor ahorita no lo entiendes, ¿sí? Pero, por ejemplo, esta figura que es el dibujo original, si yo la redujera, mira, observa cómo las líneas tenían la instrucción de tener cierto grosor y al momento de hacer más pequeño la figura, mantuvieron ese grosor y relativamente ahora son más gordas, más gruesas, ¿sí? Mientras que que está expandido o optimizado no le pasa eso, ¿okay? Igual yo lo puedo crecer, hacer más chico, lo que tú quieras, y siempre se va a ver igual de definido. Pero una vez que tú haces tu dibujo original puedes se le llama rasterizar, o sea, era un gráfico vectorial, lo rasterizas, es convertir a píxeles. Entonces, ¿qué sucede? Que mira, me acerco, pues se ve bien, pero me empiezo a acercar más y más y más y más y ya le veo ahí los diferentes píxeles. Entonces fíjate cómo, por ejemplo, aquí es un color sólido, pero para acercarse a la línea tenemos el color piel, luego piel con un poquito negro, luego un negro a medias, un negro un poquito más intenso. Hace la diferente mezcla de los colores. Aquí, por ejemplo, yo ya no puedo redibujarlo o cambiarlo o corregirlo tan fácil como lo había hecho en el otro ejemplo, ¿ok? O sea, ahí ya está mira, fusionado, o sea, blanco, naranja, 2 colores, luego 3, 4, 5, 6, 7 tonos diferentes de naranja, ¿sí? Y en el otro no lo teníamos así. Entonces, para que tú puedas hacer esto, primero de veras razona y entiende cómo lo harías en el mundo real, el orden de los objetos, dónde va a ir delante o atrás, para que, por ejemplo, ¿okay? no cometas errores como esto. Mira, si esto estuviera al frente, ¿okay? ¿Dónde están las líneas de abajo? Digo, ¿dónde están los líneas de los dedos? Pues están debajo, ¿okay? O aquí, organizar, es por ejemplo, está detrás y tú lo ves aquí y dices, ah, mira, aquí ya tengo el recorte del chupón, lo voy a poner aquí, y tú dices, ay, no se ve, no es que, mira, y tampoco está ahí debajo, está hasta acá. Entonces es nada más cuestión de colocar en el orden correcto. Después te voy a enseñar a manejar el programa, ¿ok? Ahorita por lo pronto entiende los conceptos, entiende la teoría, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer. Pues a trabajar.